Muy bien, gracias amigos televidentes por estar con nosotros en la entrevista. Les saludamos este día martes 1 de octubre de 2019. Ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema de esta mañana y presentarles nuestros invitados, pero tenemos una noticia que vamos a hacer trascender desde este momento a través de nuestro sistema de unidad móvil con nuestra compañera Kelly Olivera. Ella se encuentra en un hotel capitalino. Hay una actividad que tiene que ver con uno de los fallos que se van a ventilar el día de mañana en los Estados Unidos. Kelly Olivera, ¿qué nos puede detallar? ¿Qué aspectos va a cubrir esta mañana usted ahí? Buenos días, adelante. Gracias, de inmediato escuchamos a don Amílcar Hernández, él es hermano de Tony Hernández. Luego de esa disposición sumaria, se va a hacer la presentación del jurado, que está compuesto por 12 personas propietarias y luego suplentes que han sido nombrados para ello. Después de la presentación del jurado, entonces vendrán los fiscales y van a presentar sus testigos. Acto seguido de la presentación de los testigos, van a entrar los abogados defensores de Juan Antonio a presentar el caso y los elementos que ellos tienen como defensa. Seguidamente el juez va a orientar al jurado de cómo va a deliberar, para posteriormente hacer un discurso o discursos de cierre donde prácticamente se dan las conclusiones del caso y se retira el jurado a deliberar. El juicio en suma está para que dure de unos 10, 15 días, en buena teoría, pero puede durar probablemente menos o unos días más. Lo que pueda decir el Estado en sus acusaciones son meramente alegaciones, no está dando una condena. En este tipo de juicios, la condena solamente la da un jurado. Y en este momento, Juan Antonio Hernández Alvarado no ha sido condenado. Es importante que podamos reconocer que esta es una situación difícil para la familia y que hemos sido crecidos, o se nos enseñó durante nuestro crecimiento, a manejarnos de una manera honrada y honesta. Pero no quiero ser yo quien lo diga, sino que nuestra cuñada, que vivió mucho tiempo mientras nosotros crecíamos, quiero cederle la palabra para que les ilustre sobre ello. Buenos días. Es la abogada María Elena de Hernández, quien en este momento va a dar sus declaraciones en torno a este caso de Tony Hernández. Bueno, buenos días. Yo estoy orgullosa de estar estoy orgullosa de estar esta mañana en esta comparecencia, porque me siento no Hernández por afinidad, me siento Hernández por consanguinidad. Para mí, don Juan fue un papá. Me llevé muy bien con él, me integré a su familia y soy testigo de la unidad que ha habido en esta familia. Hemos sido unidos, nos gusta ser así, nos protegemos, nos ayudamos. Él les dio una formación especial. Don Juan era una persona que a las 5, a las 4 de la mañana estaba arriba, trabajaban. Mi esposo lo criaron ordeñando animales, vacas. Igual a los hermanos, son personas de trabajo. Ellos desde madrugada están trabajando. Pero bueno, yo no vine quizás para decir esto. Vengo a decir que como abogado siempre he creído
en la inocencia de las personas hasta que no se pruebe lo contrario. No soy amiga de juzgar antes de pruebas. Yo siempre les digo que cuando alguien me dice que fulano es culpable o habla de ese modo, yo les digo, aleluya, aleluya, ya Dios les dio facultades para juzgar. Yo creo que con los expedientes es que se juzga, y hasta que no termina un juicio, nosotros no sabemos si una persona es inocente o culpable. Así es que con esto, ustedes saben que yo creo firmemente en la inocencia de Juan Antonio Hernández. Creo en la inocencia y espero que se haga un juicio justo, un debido proceso, conforme las reglas de Estados Unidos, porque allá está, entonces conforme la legislación de los Estados Unidos, pero que sea justo. Como pido también que en Honduras se hagan los juicios justos, no por familiaridad ni por otros factores, sino que ajustados a derecho y que sea con el debido proceso, que se respete no la presunción de inocencia, porque recuerden que antes aquí había presunción de inocencia. Hoy dice la Constitución es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Así es que con estas palabras les digo, Juan Antonio Hernández es inocente. Hasta ahorita es inocente. Si alguna falta cometió, pues que los tribunales de Estados Unidos lo digan, pero no seamos nosotros quien juzguemos antes de tiempo. Eso es todo lo que les pido, que por favor tengamos, como con todas las personas de aquí, a todos los que se juzguen, tengamos caridad, tratemos de ser justos y no digamos primero es culpable sin que los tribunales hayan dado la última palabra, y a veces ni cuando los tribunales dan la última palabra, porque siempre hay recursos que al final dicen lo contrario. Así es que justicia es lo que pedimos y es lo que estamos dispuestos aquí a pedir, que ustedes también nos ayuden. Vaya, muchas gracias y me alegro que estén dos del sexo femenino, aunque preferiría que hubieran sido más. Gracias. Bien, continúa esta comparecencia de la familia de Tony Hernández. Escuchamos al coronel Amílcar Hernández. Esta es la posición de la familia y que la familia está para apoyar a Juan Antonio en este juicio, y puesto de que ustedes querrán seguir informándose, la voz autorizada para continuar informando mientras dure el juicio es el abogado Melvin Bonilla, a quien ustedes ya conocen. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, es el coronel Amílcar Hernández, él es el hermano de Tony Hernández, y también está la cuñada de Tony Hernández, la abogada María Elena Matute de Hernández. Ellos han asegurado que él es inocente, abogada, inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Así es, inocente mientras no se pruebe lo contrario. Lo dice, bueno, todos los principios jurídicos, ¿verdad? Así es que, aún aquí, a mí me parece que nosotros debemos partir de eso. No de la presunción, como les decía, sino que es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Gracias, abogada. Vamos a continuar aquí, tratar de escuchar al coronel Amílcar Hernández. Es culpable. En las comunicaciones que han tenido con sus abogados, principalmente, ¿qué es lo que les ha manifestado acerca de este juicio, coronel? Vuelvo y reitero, ellos están animados, están muy sólidos en cuanto a la carga probatoria que tienen en cuanto a su defensa. Coronel, la Fiscalía está pidiendo desestimar algunas pruebas que tiene la defensa de su hermano. Sí, es lo que le llaman la moción in limine. Esta moción in limine lo que busca es apartar alguna evidencia que pueda desarmarles a ellos su caso. Sobre estos delitos que le imputan a él. Ustedes ya los conocen y sobre eso será el juicio el que determine. Pero en este momento lo que se intenta es probar ese delito. Hasta este momento, Tony, es no culpable. ¿Ha conversado Creemos en su estado de inocencia. ¿Ha conversado usted con su hermano, coronel? Por supuesto, no he conversado. ¿Cuál es el ánimo de él? Está muy fuerte, está muy animado y sobre todo creyendo en que la justicia en Estados Unidos brillará
demostrando su estado de inocencia. ¿Pesa el hecho de ser hermano del presidente un juicio de estos? Sin comentarios. El presidente es el representante de todos los hondureños y él está aparte de esto. ¿La familia lo va a acompañar a Tony en este juicio? Por supuesto. ¿Quiénes van a estar en el juicio? Hermanos, sobrinos y su madre también. ¿Está hecho un nudo la familia Hernández? Por supuesto, señor. ¿El presidente ha asistido a visitarlo? Vuelvo y le reitero, el presidente es el ciudadano que representa a todos los hondureños y él está parte de eso. Gracias al coronel Amílcar Hernández. Él es hermano de Tony Hernández, asegurando que la familia está unida a partir de hoy. Ya mañana inicia este juicio y esperan que dure entre 15 días o menos tiempo o un poco más, pero el promedio son 15 días que durará este juicio y aseguran que él es no culpable hasta que se le demuestre lo contrario en la corte donde se le está juzgando en Estados Unidos. Vamos a retornar, Guillermo, con usted y sus invitados. Buenos días. Muy bien, gracias a nuestra compañera Kelly Olivera por ese reporte desde ese hotel capitalino. Muy bien, les vamos a presentar a continuación rápidamente nuestra nota introductoria al foro de esta mañana. El feminicidio se define como el asesinato de mujeres por su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. La palabra proviene de la lengua inglesa en el que recibe el nombre de feminicid. Por su parte, el femicidio, concepto que surge en 1801, es el asesinato de una mujer. Se utilizó por primera vez en 1976 en el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas para denunciar el homicidio y formas de violencia extrema contra la mujer por motivos de odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de las mujeres. En términos jurídicos, es una serie de actos violentos contra la mujer, desde el maltrato emocional, psicológico, golpes, insultos, tortura, violación, prostitución, acoso sexual, abuso infantil, infanticidio de niñas, mutilaciones genitales y violencia doméstica, entre otras agresiones. Es también un conjunto de hechos que pueden llegar al acto de matar, y sobre todo cuando el Estado no actúa, por lo que el término no solo es jurídico, sino político. Un terrible ejemplo de esa cruel realidad se dio hace unas horas en la ciudad de San Pedro Sula, donde la joven universitaria Lilian María Lara Murillo, de 20 años de edad, fue asesinada de 2 balazos en el pecho por oponerse a ser asaltada en un bus urbano. Incluso el asesinato de Claudia Marisela Dubón en la comunidad Cayo Sierra, Tocó a Colón, joven animadora local asesinada a manos de desconocidos, y el de doña Digna Rosa Machado, de 51 años de edad, en el Rosario, Comayagua, que murió a balazos en su habitación cuando un desconocido llegó a dispararle. Sin embargo, en Honduras entre el 2002 y el 2013 hubo 3.923 mujeres asesinadas, a un promedio de 53 mujeres exterminadas cada mes. Antes de consumar el asesinato, ellas han sido quemadas, violadas y torturadas. Entre 2010 y 2013, el número de asesinatos aumentó en un 65%. De enero a diciembre del 2017, las muertes violentas de mujeres y femicidios registrados sumaron un total de 389 casos y según la edad de las víctimas, el 30.1% tenían entre 15 y 24 años, o sea que se trata de mujeres que están en proceso de construcción de su identidad, formación educativa y edad reproductiva. Los registros muestran que el mayor riesgo lo sufren mujeres de entre 20 y 24 años de edad, aunque fueron niñas menores de 15 años las más afectadas con 32 casos y mujeres de 60 años y más con 21 víctimas. Crímenes como la violación y el asesinato de Rixi Mabel Martínez, su cuerpo apareció el 15 de julio de 1991. La ecologista Blanca Janet Caguas, el 6 de febrero de 1995. Los crímenes de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres y el de María José Alvarado Mismundo Honduras en marzo y noviembre del 2014 constituyen un prontuario sangriento de mujeres que por su condición de género pagan con su vida el soñar con una vida más digna y mejor.
En febrero del 2013, la Cámara Legislativa hondureña reformó el artículo 118-A del Código Penal para tipificar el femicidio como un delito grave sancionado con penas de hasta 40 años de cárcel. Asimismo, fijó que incurren en el delito de femicidio él o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer, y el que se castiga con una pena de 30 a 40 años de reclusión. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Vamos entonces a comenzar rápidamente nuestro foro de esta mañana. Como decía la nota introductoria, vamos a comenzar definiendo algunos términos, algunos criterios, para después entrar a la cuestión de las estadísticas y definir también cómo aparecen, digamos, los hechos en contra de las mujeres tipificados o calificados en el nuevo Código Penal, y qué tipo de penalidades también se exponen. Estamos viendo, no sabemos, no tenemos una muestra palpable de incrementos ya confirmados de casos de abusos, asesinatos o homicidios en contra de las mujeres, pero lo vamos a definir esta mañana con nuestros expertos. Inicialmente les presento a Suyapa Martínez. Suyapa Martínez es defensora de los derechos de la mujer y ella es parte del Centro de Estudios de la Mujer. Buenos días, Suyapa, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. También nos acompaña el abogado Carlos Padilla, criminólogo, experto también en este tipo de materias. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Guillermo. Muy bien. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Suyapa, defíname de inicio, yo tengo una inquietud. El término feminicidio y el término femicidio, ¿se parecen o no tienen nada que ver el uno con el otro? Bueno, en realidad el término feminicidio es acuñado más por Marcela Lagarde, que es una feminista mexicana, que el marco legal, por ejemplo, de México, que es un marco muy general, donde no es como el Código Penal aquí, entonces define feminicidio, pero más que todo ya lo hizo considerando la impunidad, ¿verdad?, donde el Estado, entes estatales tuvieron que ver con varios crímenes en el país. Pero en realidad en toda América Latina, feminicidio y femicidio ha venido sido utilizando indistintamente en los códigos penales. O sea, podemos ver algunos códigos penales que hablan de feminicidio, otros que hablan de femicidio, pero realmente los delitos, o sea, cómo se tipifica el delito es el mismo. O sea, es el mismo, exceptuando Costa Rica, que solamente tipifica, y que es femicidio, tipifica el crimen de pareja, ¿verdad? En el Código Penal de Costa Rica. En los otros códigos se amplía, o sea, ya no solo es el de pareja, sino que plantea que es donde existan relaciones desiguales de poder, en contextos donde existan relaciones desiguales de poder. Y como sabemos, contextos de relaciones desiguales de poder entre los géneros existen en varios escenarios, ¿no? Entonces, por eso nosotras dimos la lucha en este nuevo Código Penal, que todavía está en vacation ley y que estamos viendo que se amplíe la vacation. Colocamos nuevos escenarios. Entonces, todos son aquellas muertes violentas de mujeres intencionales, de mujeres causadas por hombres. Eso es lo específico, causadas por hombres, derivadas de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Acláreme un poquito esto de relaciones desiguales de poder. Exacto, usted sabe que históricamente la balanza ha estado así, ¿verdad? Entonces, por eso... ¿A favor de los hombres? A favor de los hombres, exacto. Entonces, por eso es que se han creado muchas acciones afirmativas desde la participación política, que el 30%, que no, para poder llegar al mismo punto de partida, ¿no? Entonces, esto así, son relaciones desiguales de poder, porque no tenían las mismas oportunidades, porque el hombre, porque este es un sistema androcéntrico en donde el hombre está en el centro de todo, está en el centro de las leyes, está en el centro mismo de la cultura. Entonces se le ha hecho creer a las personas, bueno, y así se van construyendo generaciones tras generaciones, diciendo que el hombre es el que manda en la casa. Y que por tanto, y que la mujer debe obedecer. Lo reproducen las iglesias, lo reproducen los centros de educación, lo reproducen todos. Entonces ahí hay una relación desigual de poder, porque de pequeña
el hombre se ha venido imponiendo. Entonces, por ejemplo, en escenarios, hablando así de relaciones desiguales de poder, por ejemplo, en escenarios de femicidio íntimo, que es el que le dicen pareja, expareja, novio, exnovio. Ahí hay una relación desigual de poder, ¿verdad? Porque los han construido así, de jefes, de dueños del cuerpo de las mujeres. En violencia intrafamiliar también. O sea, que el tío, que el primo, que el cuñado, siempre es el hombre el que tiene el poder. Y el crimen por conexión, que es como el de la Miss Honduras, ¿no? Que a quien le cayó la pena de femicidio le cayó pena de femicidio al asesino, pero por la hermana, ¿verdad?, de María José, no por María José. Y María José estaba en la línea de juego, que es por defender a otra mujer, que también sería femicidio. Y también donde usted puede ver que hay agresiones sexuales, que hacía antes o post-mortem, la mujer ha sido violada, ¿verdad? O ha sido cercenada su busto, o sea, porque es su busto o sus partes íntimas. Pero también se está hablando ahora de femicidios en crímenes en la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque muchas mujeres son asesinadas por su posición acrecentada de subordinación. O sea, la matan porque sabía algo, la matan porque fue obligada a entrar a la mara, digamos, bueno, ahora la pandilla y el crimen organizado es casi lo mismo, antes había una más diferencia. Entonces le dijeron, bueno, esta niña de 12 años queremos que esté, hablan con la familia, ¿va? Y si no está, les mato a todos ustedes. O sea, ya sea de bandera, ya sea de explotación sexual comercial, de lo que sea. Por ejemplo, un escenario de trata que bajó, por cierto, la pena en el Código Penal. Estaba antes hasta 15 años, ahora está de 5 a 8 años. O sea, no entendemos por qué están bajando penas de crímenes como esto. Entonces, un escenario de trata es una cuestión desigual de poder. Okay. Porque hay un tratante, hay un grupo organizado tratante que tiene todo el poder sobre la mujer. Entonces, más o menos, por ahí va la cuestión, pero claro, como no todos los crímenes contra mujeres, por ejemplo, los asaltos no necesariamente puede ser un femicidio, a menos que usted compruebe que fue una venganza contra un tercero y que por eso fue que hubo un sicariato, digamos. Entonces, pero siempre la escena del crimen, y eso lo discutíamos en la Comisión de Femicidios, de la cual yo soy parte, y nos decían unas expertas chilenas también que vinieron, porque nos están como capacitando en esto, que siempre hay que entrar en el escenario, en la escena del crimen, pensando en que es un femicidio. Muy bien. Porque después puede terminar como asesinato o homicidio. Lo que pasa es que en Honduras empiezan al contrario. Muy bien, gracias, Suyapa. Abogado Carlos Padilla, esta tipificación variada de los delitos en contra de la mujer, feminicidio, femicidio, por ahí también ligado el homicidio, ¿qué permite? ¿Posibilita investigar a fondo este tipo de acciones o más bien puede ser hasta contraproducente al momento de la investigación? Bueno, Guillermo, miren, este tema nunca deja de ser espinoso debatirlo, más cuando de entrada lo queremos sexualizar y meterlo dentro de una agenda de género. Porque, ¿qué sucede? Si nos vamos al texto constitucional, si nos vamos a los tratados internacionales y a la doctrina, sabemos que la finalidad primaria del Estado siempre es la persona humana. Y cuando nos referimos a la persona humana, ahí incluimos hombres, mujeres, niños, ancianos, miembros de la comunidad LGTB, cualquier persona que goce de la categoría de humano. Pero cuando comenzamos a diferenciar las penas o a sexualizar las muertes, ahí, para mi punto de vista, tenemos un problema de agenda política por ideología de género. Porque las vidas humanas todas valen lo mismo. A donde está el problema, que lo mencionaba mi copanelista el día de hoy, es cuando ocurren ensañamientos en las muertes, que es lo que ya se tipifica en el delito de asesinato como premeditación, alevosía y ventaja. Esos ya son agravantes, en todo caso, cuando ocurren problemas donde acaban con una vida humana. El término feminicidio fue acuñado como un término más político-sociológico,
para contextualizar la muerte de una mujer a diferencia de la muerte de un hombre, cuando en síntesis al final el resultado del delito es el mismo, es la pérdida de una vida humana, ¿no? Luego vino y se catalogó el femicidio, tratando de copiar otras legislaciones, agravando la pena de la muerte de una mujer cuando se da bajo contextos especiales y comparándola con el parricidio, en este caso que ya estaba tipificado en el código, que es cuando se le da muerte a la pareja o cuando un hijo le da muerte a sus padres, a un hermano o a una persona dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, en este caso, que es a la pareja. Un homicidio está en este momento en el 118 con una pena de hasta 20 años, mientras que un femicidio en el 118A es hasta de 40. O sea, estamos hablando del doble. Entonces ahí es donde viene el debate jurídico. Si la vida vale lo mismo de un hombre, de una mujer, de un niño, de un anciano, ¿por qué la pena tiene que ser mayor? Ahora, si nos concentramos en el punto de impunidad o de la mediatización, o impacto social que pueda tener la muerte violenta de una mujer bajo ciertos contextos, estamos hablando de una cuestión que causa impacto, que causa una percepción especial en la sociedad, como el crimen que se dio en Santa Bárbara de la Miss y de la hermana, por la forma en la que fueron ejecutadas. Pero si nos vamos a las estadísticas reales, en Honduras siempre va a predominar la muerte violenta de hombres que la de mujeres, en una relación bastante desigual. Mencionaba mi compañera de panel las muertes de mujeres involucradas en crimen organizado en este momento, lo cual siempre es lamentable, y vuelvo y repito, como cualquier otra pérdida de una vida humana bajo cualquier contexto que genere violencia, es penable y es lamentable, pero muchas de estas razones tienen que ver, sí, en un principio, como se mencionaba, por el ingreso forzoso de mujeres en algún momento reclutadas dentro de estas organizaciones de crimen organizado, cuestión que ha venido mutando y cambiando a lo largo de la operatividad de estas organizaciones en nuestro país desde inicios de la década de los 90 a la fecha. Y le digo esto con un conocimiento extremo de causa, por mi experiencia dentro de la dirección del Centro de Reforma de Menores de Renacer en el 2015, puesto que me tocó ver escenarios donde estaba el menor privado de libertad bajo el sistema de reforma en este centro. Anexo al centro está el Centro de Adaptación Femenina, CEFAS, que solamente lo separa un muro de diferencia en Támara, y a pocas yardas tenemos el Centro Penal Marco Aurelio Soto, la Penitenciaría Nacional, donde es el mayor de hombres, y hubo muchos casos lamentables de estudio que los tuvimos que ver, en los cuales teníamos al menor privado en Renacer, estaba la madre recluida en CEFAS y estaba el padre recluido en la Penitenciaría Nacional. Y en los días de visita era mucho más lamentable todavía y aberrante hasta cierto punto de vista ver que los menores eran sujetos de visita de niñas de 13, 14 años que ya estaban en estado de gravidez de estos niños internos en Renacer, esperando la cuarta generación de miembros de grupos de criminalidad organizada, porque es lo único que ellos van a conocer. Entonces es ahí donde el sistema de rehabilitación y de reinserción se vuelve prácticamente estéril, porque ¿cómo puedo yo sacar de ese submundo o esa subcultura a una persona que es lo único que ha conocido durante toda su vida? Es muy difícil. Cuando hablamos de la primera generación o posiblemente de la segunda generación de mujeres sometidas a este tratamiento dentro de organizaciones de criminalidad organizada, puede que sí tengamos razón en el enfoque que se estaba dando originalmente, pero la forma en la que ha mutado últimamente ya son personas que entran muchas veces bajo su voluntad, por herencia, por costumbre, por ser el único medio en el que se han desenvuelto a participar activamente
en la dirección, organización y coordinación de estos grupos. Es por ello que hoy en día tenemos ya el fenómeno del sicariato femenino, que antes no se daba en Honduras. Es una fenomenología nueva que comenzó su génesis en Colombia en la década de los 90, luego se transportó a México, y al grado que vemos que en México hay cárteles especializados de sicariato femenino anexados a cada uno de los cárteles. Para el caso está La Línea, que es la organización de sicariato femenino del cártel de Juárez, están las Panteras, que son las anexadas al cártel de Sinaloa, y así existen subgrupos de mujeres sicarias anexados a cada uno de los cárteles. En este caso, le interrumpo, abogado, de las mujeres sicarias, ¿tendrá relación con la prohibición de que dos hombres se conduzcan en motocicleta? Es correcto. Y esto viene dándose por la fenomenología en materia de criminología, Guillermo, en el sentido de considerar siempre como condición sine qua non que a la mujer, al niño y al anciano se le considera en condición de vulnerabilidad permanente. Y es ahí donde se aprovechan los grupos de criminalidad organizada para tomar esta debilidad del sistema, que se maneja muchas veces de forma política, para reclutar a estas personas sujetas o igual a miembros de la comunidad LGTB para hacerlos parte de estos cárteles de criminalidad organizada y utilizarlos para cometer actos deleznables de violencia, porque se conoce que las penas, por lo menos en el caso de los niños, son menores, entonces se les aplica una pena, independientemente del delito que hayan cometido, máxima de 6 años, que es revisable cada 6 meses, y si se consiguen informes favorables del trabajador social, del psicólogo y de los demás entes que están a cargo de la revisión conductual del privado de libertad, son puestos nuevamente en las calles al cuidado, entre comillas, de sus padres, para que puedan reinsertarse en la sociedad cuando realmente no han sido rehabilitados porque no ha habido un tratamiento psiquiátrico ni psicológico que le dé seguimiento a su conducta. En el caso de las mujeres sicarias, el gran problema, y ahí es donde tengo que disentir en cierta parte con mi compañera de panel en este momento, sin necesidad de entrar en un debate espinoso, es que no tenemos que centrar la fenomenología criminal, en este caso, ni en la misandria ni en la misoginia, ninguna de las dos. O sea, no quererlo ver como una cuestión antihombre ni antimujer, sino que simplemente es que el delito como tal va mutando de acuerdo a las necesidades de la fenomenología criminal. Y por eso se van dando casos nuevos, como el término del sicariato femenino en Honduras, porque las organizaciones criminales y el delito mismo para su comisión van viendo la necesidad de mutar en nuevas formas que les permitan la operatividad desde la impunidad en estos casos. Y como sucede que nosotros todavía estamos en pañales en materia criminológica, en el análisis de la conducta criminal femenina, todavía se considera como muy difícil que una mujer delinca de una forma violenta, hasta en las relaciones desiguales de poder que hablábamos antes dentro de las parejas. Siempre se considera que el agresor en términos de violencia doméstica, de violencia sexual, de violencia psicológica, es el hombre, y no se considera el perfil de la mujer criminal que sí se maneja en legislaciones como la española, como la chilena, la francesa, legislaciones más avanzadas en estudios criminológicos. Entonces, de ahí partimos de una génesis que la estamos mal estudiando, digámoslo así. Yo no quiero negar en ningún momento que existan relaciones desiguales de poder. No quiero que se malinterprete de ese sentido, porque sí las hay. En el caso de Honduras, obedece mucho a cuestiones culturales, sobre todo en el área rural, o gente que proviene del área rural, por problemas de niveles bajos de educación, alto consumo de alcohol, de drogas, etcétera, dentro del hogar, la desintegración familiar, etcétera. Lo que mencionaba también mi compañera de panel, del enfoque que le da las iglesias, muchas veces que son factores que deben alejarse del estudio sociológico, jurídico y criminológico de las situaciones de delito, porque recordemos que el Estado es laico, ¿verdad?
Desde este punto de vista no podemos remitirnos a cuestiones teológicas, teosóficas o de fanatismo religioso para querer involucrarlas en las calificaciones de delito o el estudio de la conducta criminal. Muy bien, gracias, abogada. Suyapa Martínez. Sí, pero él habla de que la violencia doméstica tiene que ver con bebidas alcohólicas, o sea, con que el hombre estaba bebido y todo eso, entonces eso quiere decir que es que se descontroló, ¿no? Y eso es una justificación para la violencia. Mire, lo que está en el centro de la violencia doméstica es más bien el control del hombre sobre el cuerpo de las mujeres. No quiero que se me malinterprete en ese sentido, disculpe que le interrumpa. Sí, pero es que usted habló de eso, que el hombre bebido, estamos sacando de contexto lo que yo le establecí, porque... Sí, que en el área rural pasa eso, que no sé qué, pero no hay nada. Pero conocemos nada que justifique también, la violencia. Es correcto, tiene toda la razón. No hay nada que justifique la violencia. Ni de un lado ni del otro. Pero sabemos también... Dice que por eso nosotras, bueno, usted ha de saber las cifras de violencia, un promedio de 20,000 anuales. Nosotras queremos que los políticos no se candidateen si tienen denuncias por violencia doméstica, que no ocupen puestos importantes en este país aquellos hombres que tienen denuncias de violencia doméstica. Y lo vamos a meter dentro de cualquiera de las leyes, ya sea ley de igualdad de oportunidades o la ley, electoral. Porque el problema es que hay un montón de agresores en cualquier parte de los poderes, de los tomadores de decisiones. ¿Y agresoras? Esa es la pregunta. Bueno, pero ¿cuántas son las denuncias de violencia? ¿Cuántos son los agresores que denuncian? Debe de incluirse también lo de las agresoras. Pero ahí vamos a un problema de la contextualización de la ley. Porque la ley está mal hecha. No está mal hecha. Claro que sí. Le cuento, está mal hecha porque metieron al hombre. Porque la ley que nosotras pedíamos era la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, que es por la que ahorita vamos a luchar, por la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, porque si estamos hablando de una sociedad desigual, desequilibrada, o sea, en situación de desigualdad, entonces lo que necesitamos son acciones afirmativas. Entonces no puede usted ponerme una ley contra la violencia doméstica, incluyendo a los hombres también. No me puede poner a tipificar el femicidio diciendo que también una mujer puede matar a otra mujer. No, si más bien el único delito tipificado como acción afirmativa en este país es el femicidio. ¿Por qué? Porque un hombre que mata a otra mujer. La ley contra la violencia doméstica no está tipificada como acción afirmativa, porque incluye a hombres y mujeres. Entonces nosotras, nuestra lucha en este momento es por crear más acciones afirmativas. Por ejemplo, en el caso del femicidio, más unidades de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidio, más juzgados especializados en violencia doméstica, que solo hay 3, solo hay en Ceiba, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Estamos equivocando el debate cuando hablamos de acciones afirmativas, porque la misma ley de violencia doméstica ha sido objeto de cualquier cantidad de recursos de inconstitucionalidad que han sido no considerados por la Corte por razones políticas, en razón de que se amparan en la preeminencia de tratados internacionales para el caso del de Belén do Pará. ¿Por qué razón? Porque si la Constitución misma me dice que todos somos iguales ante la ley desde un principio, y la ley de violencia doméstica me remite de entrada a la calificación del hombre agresor, estamos excluyendo de prima facie la existencia de la posibilidad de la mujer agresora. Y está muy estudiado, como le digo, en legislaciones extranjeras mucho más avanzadas que la nuestra. Y por eso es que quiero apartar el debate del tema de misoginia o de misandria. Ni ante hombre ni ante mujer, sino en el centro del problema. El tipo de violencia que puede ejercer un hombre es generalmente física, Guillermo. Y eso quiero que quede claro. Generalmente física. Sí. En muy pocas ocasiones, o como generador primario, la psicológica y la patrimonial. Pero es ampliamente sabido en otros estudios de latitudes más avanzadas, como decía, que la violencia que ejerce la mujer dentro del ámbito de la pareja es primariamente psicológica. Psicológica. Sí, pero la mujer también recibe violencia psicológica, lo que pasa es que no la identifica más la física. Y nosotras hemos hecho auditorías sociales y las mujeres identifican más la física. Por eso la psicológica no la denuncian,
porque no entienden, todavía no entienden la violencia ¿Quién no la psicológica. entiende? Las mujeres. Las mujeres no entienden. Las mujeres. Entonces, usted les pregunta, ¿ha vivido violencia? Entonces dicen, no, si nunca ha recibido un golpe, digamos. Y tal vez ha habido un continuum de violencia emocional terrible, la violencia patrimonial. Pero usted y yo sí lo entendemos, ¿verdad? Que aquí, nosotros sí, bueno, pero las mujeres de otras áreas no lo entienden. Por eso centrémonos y lo en dicen las encuestas que nosotras levantamos. O sea, por eso nosotras estamos dando capacitaciones, enseñando a las mujeres que la violencia emocional también es violencia, que la violencia patrimonial también es violencia y que hay que denunciarla. Porque el hecho de que no cumplan con su responsabilidad y que la violencia en casa, cuando usted no asume las tareas domésticas que debería de asumir y que solo su compañera las asume, eso es violencia también. O sea, recargada de trabajo, llega de trabajar y llega también a trabajar en la casa. Entonces, eso es terrible, pues. O sea, está sobrecargada, triple jornada, todo eso, más las golpeadas que le dan. Entonces, las mujeres están en una situación de desventaja todavía. En este siglo, imagínense. Pero entonces decía el abogado, decía, es que matan más a hombres que mujeres. ¿Y la vida vale igual la del hombre y la de la mujer, a su criterio? Debe de considerarse. Debe valer igual. Una pérdida igual. Aquí lo que estamos planteando es en qué condiciones muere la mujer y en qué condiciones muere el hombre. ¿En las mismas? Por ejemplo, no. Lo que pasa es que el hombre no le puede amputar los senos. Los hombres se matan entre los hombres mismos. Porque desde chiquitos les enseñan a ser violentos. Y no puede haber, mire los conflictos en la calle. Si van manejando un hombre y va manejando, apenas se le pasa a otro carro y ya hasta sacan la pistola, se paran y muy machitos y toda la cosa. Así los han construido. Entonces por eso se matan entre los hombres. Y las mujeres no se matan, a las mujeres las matan los hombres. No digo que no haya un caso de que una mujer mate a otra mujer, claro que hay, pero son bien pequeños. Pero existen esos casos. Existen, pero porque existe un caso, dos casos, o sea, tres casos, usted va a legislar para las mayorías, para el mayor problema. Y aquí estamos viendo que a las mujeres las están asesinando los hombres. Entonces, hay un problema ahí. Claro. Contrario censo, hablando de un constructo los hombres social manejan erróneo. más armas, los hombres, su componente central es la violencia, está malo. Está malo, la Rita Segato dice que tienen un mandato de violencia, pero que aquellos hombres que se niegan a ese mandato de violencia los acusan, ya sabe de que hay un montón de cosas, que son de la comunidad LGTBI, que son... Lo interrumpo, yo tuve un capítulo abogado y Suyapa, lamentable. Yo estaba saliendo aquí del canal del parqueo y generalmente ponen carros a las dos vías y no se ve el carro que viene ni de la parte de arriba ni del otro sector. Yo saqué la trompa de mi carro para ver si no venía vehículo. Y en eso venía una dama en una camioneta y venía a alta velocidad. Claro, cuando ella miró la trompa de mi carro salido, frenó, pero no, ese frenazo no tuvo ninguna lógica. Esa señora ha bajado el vidrio y me ha gritado, me ha insultado, me denigró. Yo capté las palabras que me decía, pero lo hacía con una violencia extrema. O sea, me señalaba y me decía, hijo de tantas, ¿qué te pasa? Y era una dama que venía con otra dama, eran dos mujeres. Yo lo único que hice fue volver a bajar mi vidrio, la dejé que terminara su escándalo y arrancó en veloz carrera. O sea que también las mujeres actúan de forma violenta. Es correcto, pero eso es parte del desequilibrio social. No, pero igual yo he visto utilizó la violencia psicológica contra ella. Son los que andan más armados. Miren, entonces yo creo es que difícil. Aquí estamos tan atrasados en el estudio de esta fenomenología, Guillermo. Fíjese, antes de que, mire, compañera. No, es que yo estaba dando respuesta a algunas cosas porque a usted me le están dando más tiempo que a mí para hablar. Yo creo que no me parece justo eso, porque de ahí estamos en la desigualdad. Entonces, usted habló de la ideología de género. Esa es la ideología que nos ha venido atacando a las feministas por toda América Latina, porque nosotras hablamos, o sea, que ya se posesionó, porque habla de ideología de género. Nosotras, ese es el caballito de batalla de todos los grupos fundamentalistas en todo el mundo ahora. Nosotras hablamos de violencia contra las mujeres y de derechos de las mujeres, ¿verdad? En este sentido. Entonces, yo le diría, mire, que vámonos a las cifras. El 94% de las denuncias que hacen las mujeres en los juzgados es de violencia doméstica. Es de violencia doméstica. Después le sigue violencia sexual, o sea, violaciones. Sí. Lo que menos se denuncia es incesto.
Lo que menos se denuncia es incesto, porque claro, eso se da en la familia, muy calladito y toda, entonces, y las mujeres están amenazadas dentro de la misma familia, la niña, ¿verdad?, amenazada, entonces no denuncian este tipo de situaciones. El acoso sexual, muy poco se denuncia el acoso sexual. Y todas estas cuestiones, la trata es poco lo que llega a los juzgados. ¿Por qué? Porque son grandes hordas de crimen organizado, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el continuum de la violencia contra las mujeres, o sea, que es una cadena de violencia que viven las mujeres y aunque no se quiera hablar de misoginia, sí tiene que ver con el odio contra las mujeres, y eso lo plantea Diane Russell, lo plantea Marcela Lagarde, lo plantea... ¿Y la androginia? La androginia, pues no nosotros no sentimos ningún odio por los hombres, si no hubiera un montón de mujeres asesinando hombres. No necesariamente. Entonces no hay odio por los hombres. Nosotras lo que sí hemos visto es que hay mucho odio contra las mujeres y desprecio contra las mujeres porque nos consideran del sexo débil, ¿no? Muy bien, voy a hacer un paréntesis porque tengo que irme a la pausa comercial. Ya vamos a regresar. Yo quiero consultarle a Suyapa también, esta situación de la seducción que podría estar haciendo el crimen organizado de elementos femeninos para operaciones, para algún tipo de circunstancias delictivas. ¿Podría esto también poner en vulnerabilidad a una gran cantidad de mujeres? Y por eso también estamos viendo asesinatos, homicidios de mujeres en vía pública y en otros sectores, en otras zonas. Vamos a consultarle esto a nuestra invitada Suyapa Martínez después de esta breve pausa comercial. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Esta mañana quiero consultarle al abogado Carlos Padilla, abogado. Ya voy a darle la palabra a Suyapa Martínez. Los extremos o los radicalismos, cuando abordamos esta problemática de hechos violentos, acciones violentas en contra de las mujeres, ¿qué tan determinantes pueden ser? Mire, Guillermo, desde el punto de vista sociológico, familiar, conductual, religioso, político, jurídico, todos los extremos, cuando se persigue venganza en base a un precepto equivocado, conducen a decisiones equivocadas, definitivamente. Porque todo tiene que ser centrado en un justo medio. Y cuando partimos de premisas, de relaciones desiguales de poder, que no se basan en estudios científicos, sino que en ideologías y agendas políticas de género, que están basadas en la captación de fondos de organizaciones internacionales dedicadas a una agenda, al igual a las que pues protegen a ultranza a las comunidades LGTB en sus derechos y estas cuestiones, tendemos a fanatizar las ideas sobre los conceptos. Y el fanatismo es simplemente un constructo moral equivocado que nos lleva a tomar, como le dije, decisiones equivocadas. Yo siempre he debatido mucho, no solamente el tema de la mala redacción de la ley de violencia doméstica para el caso, sino otras tantas figuras que mencionan a el hombre agresor. Desde ahí estamos partiendo de un punto equivocado, porque agresor puede ser uno u otro miembro de la pareja de una forma distinta. En el peor de los casos, sí se ha demostrado que hay mujeres que ejercen violencia física contra el hombre. Lo que pasa es que por el mismo constructo social equivocado que decía Suyapa, por la pena, muchas veces los hombres no denuncian. Y cuando ella me habla de que la mayoría de las denuncias hechas por mujeres, en un 92, 94%, son por violencia sexual, por agresión sexual, es porque existen, o violencia doméstica, es porque existen juzgados especializados para esta materia que desestiman de plano cualquier denuncia de violencia doméstica hecha por un hombre. ¿Y qué le dice la misma ley? Que el hombre agresor deberá ser separado del hogar común, independientemente que sea el denunciante. Si usted denuncia un acto de violencia doméstica ante los juzgados especializados,
las medidas de separación se las van a imponer a usted, aunque sea el denunciante, porque la ley está hecha con un punto de vista de género equivocado y no equilibrado. Y la misma doctrina, la misma Constitución, en el artículo 59 le dice que todos somos iguales ante la ley y que la finalidad suprema del Estado es la persona humana. Y persona humana somos mujeres, hombres, niños, ancianos, homosexuales, etc. Todos somos personas. Desde ese punto de vista, esto tiene que ser equilibrado. No tiene que ser fanatizado, no tiene que ser guiado hacia la misoginia ni hacia la misandria. Yo quiero remitirme a teorías que aquí ni siquiera son estudiadas para emitir conceptos en casos como estos. Ya desde los 1800, cuando se venían haciendo los primeros estudios criminológicos en Europa, hay un autor muy famoso que se llama Cesare Lombroso, que él hizo la teoría del hombre delincuente, que ha sido desestimada por avances en este tipo de estudios criminológicos, porque él definía la categoría o la posibilidad de que una persona fuese considerada delincuente por aspectos antropomórficos, muchas veces, por la forma de la cara, de la cabeza, que parece que tiene cara de delincuente, más que por cuestiones comportamentales. Pero igualmente desarrolló otra teoría muy poco conocida que se llama la donna delincuente, que habla de la mujer delincuente. Y esta fue la base que se tomó en cuenta en estudios criminológicos en España, en Francia, en Alemania, etcétera, para desarrollar los perfiles de la mujer psicópata, que existe, es presente, son los perfiles que acompañan, por ejemplo, las mujeres que se dedican al sicariato, la mayoría de las que pertenecen a maras y pandillas, que son mujeres dispuestas a matar, en todo caso, y es una realidad que estamos viviendo, es presente en Honduras y no se está tomando en cuenta para los estudios de género. Entonces ahí están visibilizando que las mujeres fueron captadas no obligadamente cooptadas, a maras no y pandillas. Está invisibilizando que hay relaciones desiguales, que son contextos de relaciones desiguales de poder. Está culpabilizando a las mujeres. No, señora. Además nos está diciendo fanáticas a las feministas. Me parece una falta de respeto cuando tenemos desde la década de los 80, 90 peleando en este país por nuestros derechos. ¿Usted sabe de dónde surge el feminismo? Claro que sí. ¿De dónde surge? Surge en Europa, pero ahora hay nuevas teorías. El feminismo surge en la lucha por las sufragistas en Estados Unidos, surge cuando decapitaron a Olympia de Gauche también, porque creó la vindicación de los derechos de las mujeres. Sí, pero no surge por ahí. Bueno, pero es que usted tiene sus propias teorías y nosotros tenemos nuestras propias teorías, pero además nos está diciendo fanáticas y que nuestra lucha no es científica, o sea, que lo que planteamos nosotras de relaciones desiguales de poder no es científica. Claro que han habido estudiosas que han planteado esas relaciones de poder, relaciones desiguales de poder y por qué hay relaciones desiguales de poder. Le pregunto a usted, ¿usted alguna vez ha agredido a su esposa o a su pareja? ¿Hace usted las tareas domésticas en su casa? Sí, ¿Las asume de verdad? Me gustaría que su familia estuviese viendo este programa y viera si de verdad barre, trapea y hace lo que tiene que hacer en su casa. Porque, o sea, es que a mí lo que me mueve es ver que hombres opinen por las mujeres cuando las mujeres opinan hasta por nuestro cuerpo. Por eso aquí nos tienen delegada la píldora anticoncepción de emergencia. Cuando él habla de que niñas de Renacer estaban embarazadas entre 14 y 13 años. Y aquí tienen negado porque no toman procedimientos en Renacer para que esas niñas no salgan embarazadas. Yo los tomé, fue de las primeras cosas que hice, negarles la visita conyugal que ellos creían que la tenían. Pero no es negando la visita, no solo es negar la visita conyugal, es tomar medidas para que estas niñas no fueran torturadas y dieran a luz. O sea, es la derogación del decreto de la píldora de anticoncepción de emergencia que en este país sigue denegada. Entonces, se toman medidas aisladas, no se toman medidas integrales para atacar la violencia contra las mujeres. No desviemos el tema. Entonces, vamos, no estoy desviando el tema. Aquí venimos a hablar de violencia contra las mujeres, no de mujeres sicarias, ni de mujeres, no, en serio. O sea, porque ¿cuántas mujeres sicarias hay en este país? Estamos hablando de la mayoría del problema. Bueno, empezando porque no sabemos cuántas mujeres sicarias. ¿Cuántos hombres agresores hay? Hombres agresores, y ahí están las denuncias, un promedio de 20,000, ¿no? ¿Los tienen cifras? Un promedio de 20,000.
identificadas, claro, Bueno, hombres agresores. Y los crímenes contra mujeres, estamos hablando de 4.736. ¿Y los crímenes contra hombres? Cometidos contra mujeres, claro que son más. Bueno. Pero ya explicamos que ahí había relaciones, que ahí a los hombres se mataban entre los hombres. Y a mí me gustaría más dar el hecho donde aparecen las mujeres asesinadas, ¿verdad? Y ahí podemos ver y viendo escenarios. Por ejemplo, en la calle, el 62%. Esto no quiere decir... pero no son femicidios. No, esto no quiere decir que no son femicidios, porque la pudieron matar en un lugar y tirarla en otro lugar, ¿no? A la entrada del noticiero estábamos viendo un caso que estábamos presentando una noticia. Una estudiante universitaria pereció en las últimas horas en el interior de un bus porque se opuso a entregar su computadora personal, sus prendas, y lamentablemente la asesinaron. Pero hay que investigar si no es un femicidio, ¿no? Si no fue una cuestión montada y todo puede terminar siendo femicidio. Puede terminar a primera vista, si es robo o es asalto, nosotras decimos no es femicidio. Pero si usted investiga, puede llegar a la conclusión de que sí tuvo que ver un femicidio, que pudo ser que quien la asaltó, la mandaron a asaltar y todo eso. Y el argumento fue robarle El argumento fue robarle, pero que fue que la mandaron a asaltar. Nos iríamos a una psicosis conspirativa para querer pensar que todo es femicidio. Ahora soy psicótica. Bueno, en la casa el 21.4%, en los negocios 4.6%, desconocidas. En lugares desconocidos 3.6%, en cuarterías 2%, en solares baldíos 1.5%, en hoteles 1.5%, en carro, autobús 1.5%, en lugares, ríos y todo eso, ríos, quebradas, el 1%. Pero podemos ver que en la calle está la mayoría y que le sigue la casa. ¿Y en qué porcentaje en la calle y qué porcentaje en la casa? En la calle 62.8% y en la casa 21.4%, que este porcentaje... En la casa estamos hablando de otro tipo de escenario. No, porque no sabemos tampoco inclusive si en la casa quien la asesinó fue la pareja o si entraron a la fuerza y la asesinaron. Entonces... Pero como usted me dice que todo tiene que ser tomado en prima fase como femicidio, en la casa sí podemos decir como elemento primario de investigación que ahí sí. Usted tiene que empezar la investigación pensando que es un femicidio. Pero ¿por qué en la calle la mujer está siendo objeto de más atropellos? Porque si no se pierde toda la cadena de que pudo haber sido un femicidio. Entonces, por eso, y si no, miren, nosotros estamos en la Comisión de Femicidio y ahí está el abogado Ricardo Castro, ahí está la gente de la DPI, y ellos también han recibido eso de todas estas capacitaciones. Hay un principio, Suyapa, en la investigación criminal que debe primar la objetividad. Claro, ya está primando la objetividad. Pues lo que pasa es que si usted empieza con otro tipo de delito, entonces siempre van a terminar. ¿Cuántos femicidios cree usted que entre el 2017 y 2018, que fueron 769, ¿sabe cuántos fueron condenados como femicidios? Solo 11, es el 1.4%. Es una pequeñez. Dejemos de entonces, hablar porque de tenemos muerte, problemas serios con la investigación en este país. En eso sí es cierto. Salgamos del tema de las muertes. Hablemos un segundo de un tema que usted tocó en la pausa que me parece muy interesante. La ley de igualdad de género en la participación de la política, donde lucharon por la trenza, lucharon por el 50-50, mujer-hombre, hombre-mujer. A mí desde el principio le voy a decir, sin necesidad de caer en que me odien o me quieran linchar cuando salga de este foro. Ojalá tuviera yo. Ese es un tema, nosotras somos pacíficos. Ese es un tema estéril. ¿Por qué razón? Porque no se trata de tener una igualdad de 50-50 para que las legislaciones en Honduras sean oportunas, sean objetivas y sean productivas. Porque cuando a la fuerza se impone un porcentaje para lograr una igualdad de género y no de capacidad, estamos cayendo en un error. Y el producto lo tenemos en el Congreso en este momento, que no tenemos ni a los hombres ni a las mujeres más capaces legislando. Y de ahí rescato a una dama que yo respeto mucho, miembro de la comisión de ustedes, que es Adori Gutiérrez. Ella sí es una mujer muy capaz. Pero del resto de las mujeres que acompañan el Congreso, decisiones productivas, no he visto ninguna. Mire, para que las mujeres realmente podamos realizar cambios dentro de los congresos, tenemos que llegar en masa crítica.
O sea, no podemos No llegar, necesariamente. digamos, no podemos llegar que un 20%, que un 15%. Yo le pongo el caso de porque Margaret son Thatcher, mínimas por las que ejemplo. llegan, la mayoría está en manos de hombres. Si se van a votación, ganan los hombres. Entonces tenemos que llegar en condiciones de igualdad. Entonces ahí yo podría decirle, las mujeres no sirven. Pero yo en este momento no me siento capaz de poderles decir que las mujeres legisladoras no sirven porque están en minoría. ¿Cuántas están primeras con minoría. ministras han habido en Inglaterra? ¿Ah? ¿Cuántas primeras ministras han habido en Inglaterra? La Margaret. Una, ¿verdad? Pero es una mujer que se le ¿Cuántas llamó presidentas la han habido en dama de Honduras? hierro. La dama de hierro. ¿Por qué? Porque tuvo el carácter de enfrentarse a los conflictos surgidos de la Guerra Fría con decisiones más acertadas que hombres que pasaron por el puesto de ella antes. O sea, que no estamos hablando de desigualdad de género, no es estamos una hablando Margaret de Thatcher en Honduras, capacidad. ¿verdad? Porque el problema es que nosotras queremos una mujer realmente con pensamiento de La mujer. capacidad no se le da el seno, no se le da un no una pene, no se mujer le da que una piense vagina. igual que los hombres, porque entonces no estaríamos cambiando la situación del país. Las mujeres tenemos que ser constructoras de la paz, nunca constructoras de la guerra. La guerra es el enemigo de la humanidad. Por tanto, las mujeres somos pacíficas y mediante la paz tenemos que realizar los cambios. ¿Usted cree que Si no, esas estamos fregadas. políticas de género andróginas son pacíficas? No, Políticas de género no son andrógenas. Claro que sí. No son andrógenas. Ustedes tienen todas las normas y todos los reglamentos Nosotros no a favor. tenemos políticas Y de por género. unas 3 o 2 políticas de acción afirmativa estamos en conflicto en este panel. ¿No? ¡Qué barbaridad! Si más bien, entonces, ¿cómo vamos a avanzar las mujeres en este país? Si por 2 o 3 políticas y estamos atrasadas. Si me da un chancecito, tengo aquí una comunicación del abogado Tony García, un buen amigo, un analista político social de nuestro país, dice el abogado Tony García. Correcto, sí. Dice el abogado Tony García, nadie niega que las mujeres también pueden delinquir y ejercer violencia. Sin embargo, el punto principal, y está ampliamente demostrado, que la mayoría de víctimas de la violencia son mujeres y por lo tanto requieren una protección especial. De la violencia, de la violencia doméstica y de la violencia sexual, pero no de la violencia generalizada. Ese es el punto que hay que aclarar. Pero ¿verdad? ¿cuál es la generalizada? Está hablando de La violencia generalizada robos, nos asaltos. referimos ¿A quién asaltan más? ¿A mujeres? Nos o referimos a criminalidad Yo creo organizada, que nos igual. referimos a narcotráfico, nos referimos a corrupción, nos referimos a, bueno, N cantidad de formas delictivas que pueden haber. Lo que pasa es que si centramos el debate nada más en asuntos de denuncias de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, acoso sexual, lógicamente la mayoría van a ser mujeres. Yo creo que la delincuencia común está afectando tanto a hombres y mujeres. Correcto. Ahora con estas redes sociales usted se da cuenta de videos que pasan ahí en el momento. Yo miraba en las últimas horas un atraco, un asalto a una unidad de la ruta interurbana hacia el oriente del país y se ve claramente cómo entran los 3 delincuentes, se suben al bus, esperan que el bus arranque, después se paran los 3 y asaltaron a hombres y mujeres de igual manera. Así que ahí todo el mundo cayó, todo el mundo entregó sus pertenencias y los fascinerosos le dijeron al conductor, ahí se escucha hasta la voz de ellos cuando le dicen, parate aquí que nos vamos a bajar, chele, y ahí se bajaron y se fueron. Pero ahí fueron asaltados hombres y mujeres en esa unidad. Mire, yo quiero aprovechar el programa porque como venimos a hablar de femicidio, ¿verdad? Sí, Y esto claro. de la violencia, de que en este nuevo Código Penal nosotras estamos sumamente preocupadas, ¿verdad? Por la baja de penas en femicidio, que era de 30 a 40, ahora es 20 a 25, ¿verdad? Y que desde nuestra perspectiva, sí es cierto, se incluyeron, es la figura más completa en este nuevo código, porque le ampliaron los escenarios, pero por ejemplo a nosotras sentimos que hace falta los crímenes lesbofóbicos, o sea, contra lesbianas y contra trabajadoras domésticas, porque recuerde que por ejemplo ahora está este nuevo escenario, de que han sido asesinadas ya varias trabajadoras domésticas, ¿no? ¿Domésticas o sexuales? No, trabajadoras domésticas. Las sexuales ya están en el nuevo código. Entonces, y lo otro del nuevo código es el hecho de que miramos como positivo que exista lo de violencia contra las mujeres, ¿no? Como específico. Nosotros le agregaríamos y las niñas, ¿verdad? Pero son que... otro tipo de escenarios. Pero sentimos que tiene muy pocos años, es de 1 a 4 años, eso es conmutable. Entonces, nosotras pedimos que o le pongan que las penas, aunque sean menores de 5 años,
no sean conmutables en el caso de violencia contra las mujeres o que le incrementen la pena. También tenemos lo de, se eliminó la figura de violencia intrafamiliar y se puso maltrato familiar. Y ponen un maltrato habitual y maltrato no habitual. Entonces eso nos parece que cuántas veces hay que la golpiza, ¿no? Para poder declararlo como maltrato contra la familia, ¿no? Entonces ahí pedimos que se revise esto, y en el delito de trata nos preocupa sumamente. Era antes de 10 a 15 años. Yo se lo voy a explicar desde un punto de vista jurídico, Suyapa, si me disculpa. El asunto de la habitualidad es que ahí hablamos del concepto de delito continuado, ¿verdad? Eso se estudia mucho últimamente en muchos casos de corrupción, por ejemplo, donde se habla de 150 cargos de corrupción, o 200 o 1.500 cargos para el caso del expresidente del Colegio de Abogados, donde se pidió una pena de 1.500 años, porque se pedía que cada caso fuera una individualización, cuando lo que hubo fue una conducta continuada en el ejercicio de un cargo de poder. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de la continuidad del delito, hablamos de un concurso ideal, no real. Eso ya lo contempla la ley. Entonces, por eso es que se habla de conducta habitual o no habitual. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que debe de romperse es el círculo de la violencia, que usted ahí sabe de lo que yo estoy hablando, cuando ocurre el primer acto de violencia patrimonial, psicológica, física, ya sea del hombre o de la mujer, se pierde el respeto en la pareja, es hasta ahí donde tiene que llegar la relación. Porque si continuamos en el ciclo de permitir que esto caiga en un círculo de perdón, agresión, paz, agresión, temor, vuelven y siguen, entonces se va a convertir en habitualidad. Por eso desde el primer golpe mejor. Es correcto. Que se castigue. Entonces, es correcto. Lo otro es que violencia contra las mujeres no contempla la violencia patrimonial. Y para nosotros debe contemplarla, y que se elimina la pena de negación de existencia familiar. Elimina esa figura. En el nuevo código. Ahí no estoy de acuerdo yo. Ahí sí estoy plenamente de acuerdo en que eso tiene que ser castigado. Ah, bueno, pero entonces en el nuevo código se elimina. Entonces, por eso es que nosotras, y por supuesto le bajan a los delitos sexuales, ¿verdad? O sea, por eso es que nosotras estamos pidiendo la ampliación de la vacatio, por lo menos el año, ¿no? Porque ahorita en noviembre, ya dentro de 11 semanas, el 10 ¿cuánto? de noviembre, 10 de noviembre. Si me permite, yo me voy a salir del tema ahí un poquito para explicarle por qué razón yo creo que por más que grupos sean de corrientes de lucha de género, periodistas que están pidiendo que la vacatio se amplíe porque los delitos contra el honor todavía están en el Código Penal, etcétera, no se va a dar. Pero sí, le voy a explicar por qué. El presidente Mauricio Oliva lo dijo cuando estábamos en un programa aquí de Código Penal, y él dijo que tenía las puertas abiertas y que sí estaba abierto a cambiar, entonces que lo demuestre. Exactamente, pero ahora le voy a explicar por qué no se va a dar. Eso es un paréntesis nada más. Porque con los políticos del diente al labio es un dicho, pero del dicho al hecho hay un enorme trecho. ¿Por qué no se va a dar? El código va a entrar en vigencia sí o sí cuando está programado a entrar. Porque lo que se busca es jugar con un principio en la ley que se llama retroactividad en materia penal. Aunque sea una semana, 3 días, un día, 6 horas que esté en vigencia, se puede reformar después, pero todos los que sean acusados después de la entrada en vigencia, aunque se reforme, van a invocar la retroactividad para ser beneficiados por la figura que menos castiga. No sé por si eso no queremos que se ponga en pero se va a poner, ¿sabe por qué? Porque van a salir un montón de violadores de la cárcel. No es por eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se va a poner? No tiene que ver con cuestiones de género. Tiene que ver con los temas de extradición. Claro, tiene que ver con eso, pero y por eso no se va a tocar. Estamos preocupados por eso no se va a tocar, porque en el actual código, hay una preeminencia del pedido de extradición versus cualquier investigación que pueda estar sucediendo en el país.
a menos que el pedido esté siendo judicializado o esté purgando pena en el país hasta que el juicio termine o la pena sea pagada, entonces se considera el pedido. Mientras que el nuevo código predomina el hecho de estar siendo meramente investigado para parar el trámite de extradición. Y aquí todos los presentes y los que nos miran sabemos que en Honduras las investigaciones pueden durar 15, 20, 25, 30, ad perpetuum, y mientras esté una constancia que diga que el sujeto de extradición está siendo investigado, no se le puede iniciar el trámite. Entonces, eso conviene a todos los que están pedidos, a los que serán pedidos después del juicio que inicia mañana, del cual vimos una nota introductoria muy bonita, y del que viene el 4, y del que viene después. Entonces son motivos políticos más allá del pedido de ustedes como grupo organizado, de los periodistas como grupo organizado, de la empresa privada que está pidiendo que no entre en vigencia por la existencia de la figura de la responsabilidad de la persona jurídica, que es muy delicado para temas de delitos tributarios y de responsabilidad en materia empresarial, porque hasta este momento el que paga los patos, el chivo expiatorio por crímenes cometidos por personas jurídicas es el gerente o representante legal, y con la nueva figura de la responsabilidad de la persona jurídica paga toda la estructura societaria y responde con sus bienes personales. Entonces hay muchos intereses de diferentes grupos para que el código no entre en Eso lo vigencia. entendemos, abogado, de que hay diferentes intereses. Bueno. Yo creo que, aparte de la propuesta de Código Penal de nosotras, hay que meterse también con el presupuesto general de la República. Y nosotras nos hemos metido porque tienen que ver con la violencia. Mire, esta es una jornada presupuestaria que hicimos en la Comisión de Femicidio, en donde el Instituto Nacional de la Mujer tenía designado 10 millones para casas refugios, que al final solo asignó 1.500.000. El resto lo puso a Ciudad Mujer y el resto lo devolvió en los recortes. Entonces, ¿cómo es posible que estemos devolviendo dinero cuando necesitamos más casas refugios? Lo devolvieron porque no lo ejecutaron. Pues sí, entonces esa es la cosa. Entonces, luego, a nivel del Ministerio Público, nosotros habíamos dado esa pelea por los 40 millones, pero dicen que ellos solo etiquetaron 30 porque los 10 millones se fueron a casos sensibles, que no son los femicidios, ¿verdad? Entonces, y solo ahí, en esa jornada que fue más o menos en el mes de agosto, solamente habían ejecutado 8 millones, tenían 22 millones por ejecutar. Entonces, a nosotras nos preocupa esto, porque ¿qué está pasando con el Ministerio Público a nivel de ejecución? Y no digamos las otras entidades. Ahora nos dicen, acuérdense que nosotras pedíamos 234 millones, ¿verdad? Y de estos, ellos dieron, según la distribución aprobada, 61 millones, que de estos solamente ejecutaron 15 millones. Preocupante, ¿verdad? Ahora, en este nuevo presupuesto, ellos plantean que van a ejecutar, que han aprobado para el 2019 40 millones y también, ¿qué es lo que hicieron aquello que yo le dije? 10 millones para sensibles y no sé qué, al final no los van a ejecutar. Pero ahora, en el 2020, sí han puesto los 40 millones que nosotros vamos a andar detrás. Y les hemos pedido que en la Comisión de Presupuesto tienen que hacer rendición de cuentas de para dónde se ve ese dinero. Al fiscal general del Estado, nosotros le hemos solicitado reuniones constantes, porque que por favor nos reciba, porque nosotras realmente queremos hablar de esto, queremos que se resuelva la cosa. Igual en Casa Refugio solo le asignaron 2 millones cuando antes habían asignado 10 millones. ¿Qué va a pasar con todas esas mujeres que necesitan un lugar para refugiarse por violencia doméstica? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, seguimos ya con las conclusiones finales y la despedida de nuestros invitados al foro de esta mañana aquí en Canal 11. No nos cambie, ya regresamos. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Estamos ya en la etapa final, conclusiones del foro de esta mañana. Yo quiero preguntarle, al abogado Carlos Padilla. Abogado, ¿qué se puede hacer a nivel de sociedad, de gobierno, ya para ir frenando estas acciones en contra de las mujeres? Bueno, el asunto es que
tenemos que centrarnos en políticas públicas de seguridad y de igualdad de género, ¿verdad? Y cuando hablo de igualdad de género me refiero al significado pragmático del término igualdad. Porque cuando aplicamos muchos de los conceptos o teoremas que nos hablan los grupos de apoyo a los derechos de la mujer, queremos cambiar el supuesto del cual ellas parten, que es la desigualdad en los factores de poder. Entonces quieren volver la desigualdad hacia el otro lado, darle vuelta a la balanza. Entonces estamos hablando de una superioridad del género femenino, cambiando las leyes con penas superiores para asuntos de la pérdida de la vida de una mujer a la pérdida de vida de un hombre. Cuando sabemos que si nos remitimos hasta el simple análisis pragmático del asunto, las vidas humanas valen todo lo mismo. Yo pregunto, si el homicidio está penado de 18 a 20 y homo significa hombre, ¿verdad?, desde el punto de vista del género latino, femi, mujer, pero ambos somos humanos, ¿por qué no tiene que estar penado igual? Lo que tiene que haber en todo caso es una investigación objetiva, pragmática y científica. Ahora bien, los agravantes tienen que seguir siendo considerados iguales para ambos tipos de muertes, cuando exista alevosía, ventaja y premeditación. Porque ahí estamos hablando de una conducta psicopática, algo premeditado. El tema nunca debe ser orientado en cuestión de filosofía de género, porque todos somos iguales ante la ley y el fin primordial del Estado es la persona humana. No habla del hombre humano, ni de la mujer humana, ni del homosexual humano, ni del anciano humano, ni del niño humano. Habla de la persona humana. Por ende, la legislación tiene que ser pareja hacia todos los factores. Yo les pregunto, o le pregunto a Suyapa, mejor dicho, que hoy representa los grupos de mujeres, ¿estarían de acuerdo que la ley de violencia doméstica considere a la mujer agresora, que le castigue por la violencia psicológica si la llega a ejercer? ¿Estarían de acuerdo ustedes con que se castigue de igual forma el homicidio cuando es cometido por una mujer por razones de odio contra un hombre? ¿O no les gustaría porque es una relación desigual de poder? Lo ponen como asesinato, homicidio. No, pero no se le considera bajo violencia doméstica también se castiga a las mujeres que son agresoras. Yo creo que más bien nosotros no se castiga, eso es un 2% apenas. Es un 2%. Yo creo, bueno, entonces, pero por eso le digo, vamos hacia políticas equilibradas, manejemos este tema desde un punto de vista centrista, donde no gane ni un género ni el otro, sino que ganemos todos como sociedad, todos como raza humana, ganemos el derecho a vivir en paz, a vivir fuera de ámbitos de violencia, porque el fanatismo, la desigualdad en cualquiera de las vías que se incline la balanza va a generar violencia psicológica, física, económica, política, patrimonial, etc. Con eso concluyo y los dejo con ese pensamiento. La igualdad es lo que tiene... Sus palabras finales también, ya que dio sus conclusiones, sus palabras finales, abogado. Yo siento, Guillermo, Suyapa, con todo respeto, que la violencia contra la mujer es condenable, lógicamente. Pero debemos de salir de ese teorema que no admite argumento en contrario, que se maneja en Honduras y en otras legislaciones atrasadas, en el estudio criminológico y sociológico, donde siempre se considera a mujeres, ancianos y comunidad LGTB como grupos eternamente vulnerables. Existen agresores, existen delincuentes dentro de estos grupos y está siendo probado. Y ese ha sido un escándalo mediático y social que ha venido viviendo Honduras en los últimos días, porque se ha probado que en estructuras de corrupción, en estructuras de narcotráfico,
en estructuras de sicariato. Existen mujeres, existen personas de la tercera edad, existen miembros de la comunidad LGTB que están siendo reclutados por grupos de criminalidad organizada, no necesariamente maras y pandillas, porque criminalidad organizada estamos hablando de hasta los grupos que integran la corrupción estructurada en este país. ¿Y por qué razón? Porque como siempre se consideran grupos de vulnerabilidad eterna, ese constructo que los forma como vulnerables desde el inicio, hace que sientan una atracción especial a estos grupos organizados, donde el primordial ofrecimiento es el empoderamiento de la persona que pertenezca. Y por tanto, esta oferta de poder es atractiva, porque si el constructo mental es yo soy vulnerable, yo soy inferior, quiero pertenecer a aquello que me otorgue poder. Y eso es lo que vuelve atractivo el pertenecer a estos grupos, y es donde va mutando el delito hacia aquellos grupos que la sociedad y la ley considera vulnerables y los está empoderando para que se vuelvan parte de estas estructuras. Esto sin negar, para que no se deforme el concepto del que estoy hablando, que la violencia de género existe. Existe en ambas vías, debe ser castigada, debe ser judicializada, pero debe ser igualitaria. Muy bien, muchas gracias, abogado Carlos Padilla, por acompañarnos esta mañana. Suyapa Martínez, sus conclusiones y sus palabras finales también suyas. Bueno, yo pienso que si las leyes están más a favor de los hombres que las mujeres, entonces hay que cambiarlas para que queden en igualdad, ¿no? Porque las acciones afirmativas se dejan de impulsar hasta que quedamos en situación de igualdad. Los gobiernos deben proporcionar, por ejemplo, cifras transparentes e integrales sobre los femicidios. Por ejemplo, hay mucho desconocida en las estadísticas que proporciona la CEPOL. Por ejemplo, solo en el 2018 tenían el 8% de desconocidas, entonces así es bien difícil, ¿verdad?, que puedan hacer una investigación. Además existen duplicidad de registros, entonces nosotros necesitamos cifras transparentes, hay que hacer una revisión regional de la legislación a nivel del femicidio, qué vacíos tiene, qué retrocesos han tenido en otros países, hay que hacer un cambio de cultura y hablar de violencia contra las mujeres y las niñas. Hay que hacer investigaciones permanentes sobre el femicidio y sobre la violencia contra las mujeres a nivel regional para ver las comparativas, ¿no? El sistema de formación jurídico académico tiene que cambiar y tiene que incluir eso, hay que repensar, hay que impulsar espacios de rendición de cuentas y, digamos, auditorías sociales sistemáticas, observancias en los juicios, porque hemos podido ver, por ejemplo, aquella niña de San Lorenzo, el tipo terminó siendo, no sabemos si lo asesinaron o él solo se suicidó, pero, y así hay un montón de juicios. Si solo nosotros hemos presentado 16 casos ante la Comisión de Femicidios, que ninguno ha sido resuelto. Entonces, nosotros estamos demandando que se resuelvan, hay que asignarle presupuesto a la comisión, a pesar de la baja ejecución de algunas instituciones, ¿verdad? Pero yo creo que hay que seguir ampliando, porque lo que tenían que haber hecho con ese dinero es ampliar más unidades, entonces tiene que haber más vigilancia, más observancia en este sentido, pero hay que resolver los problemas estructurales en este país. Por ejemplo, la pobreza, el desempleo. Porque ¿qué pasa? Las mujeres se van porque se sienten amenazadas, por el nivel de inseguridad, por el nivel de pobreza. Miren, desde el 2014 a la fecha han habido 367.579 retornados. Estamos hablando de que ya estamos a casi el 40% de mujeres, o sea, y que en niñez el 38% de niños. Entonces, no se trata de firmar ese convenio que firmaron con Trump, ese bilateral de país seguro. Nosotras, si estamos hablando de alta cifra de homicidio, de asesinato, de femicidio. Entonces, para los hondureños es seguro. Entonces, ¿cómo vamos a darle seguridad a nosotros haitianos y a gente de América del Sur en este país? Entonces me parece tan ridículo esos convenios que están firmando, las políticas. Los convenios que tienen que firmar es de protección a nivel del corredor, la ruta migratoria, y que estas políticas públicas que generen sean de protección a las y los migrantes.
¿verdad? Y sobre todo, bueno, en este caso que yo defiendo a las mujeres, para las mujeres que tienen una situación diferenciada, ahí mismo van los tratantes en esas caravanas, ahí mismo van los violadores, ahí mismo van, y los que están más vulnerables son las niñas, ¿verdad? Y los niños, por supuesto. Entonces, y las mujeres. Y no es que somos poblaciones vulnerables eternamente, las mujeres no somos poblaciones vulnerables, somos población en posición de vulnerabilidad temporalmente mientras se crean políticas públicas que lleguemos al igual. ¿Tu palabra final? Bueno, a todas las mujeres hacerles un llamado para que presionemos al Congreso Nacional para que realmente se hagan esas reformas a ese nuevo Código Penal, porque si se pone en vigencia van a salir todos los violadores, pero además en mantenerse firmes en la denuncia y llegar hasta el final del proceso, porque estamos viendo que el 65% de los casos de violencia doméstica no llegan hasta el final. Muy bien, gracias Suyapa Martínez, gracias abogado Carlos Padilla por acompañarnos. Suyapa, me da su mano, gracias, muy gentil. Gracias a ustedes amigos televidentes por acompañarnos, ya no hay tiempo para más, que estén bien el día de hoy. Con permiso.